Buenas gente, el otro día tuvimos un tutorial sobre cómo dibujar cordilleras y montañas. Hoy vamos a cambiar un poco de tercio y en vez de la montaña nos vamos a la playa. Así que hoy tocaré un tutorial sobre cómo dibujar ríos, cómo dibujar costas, cómo dibujar lagos, en general cómo dibujar masas de agua. Lo primero que vamos a dibujar son las costas. Costas marinas, por ejemplo, de una isla, un continente o lo que sea. Pero bueno, lo que vamos a hacer, yo lo que hago normalmente es primero defino a grandes rasgos cuál va a ser la costa. ¿Vale? Es que dibuja una línea, se ve mucho, pero dibuja una línea a grandes rasgos y indico también dónde van a estar las desembocaduras de los ríos. Pongamos que aquí hay una desembocadura de un río y aquí hay otra desembocadura de un río. No vamos a poner tampoco muchos. Entonces, seguidamente cojo un rotulador, en este caso uno un poquito gordo, un 8 por ejemplo, 0,8, y voy dibujando, siguiendo esa línea que he definido, voy dibujando la costa, pero añadiéndole más, haciéndola un poco más abrupta. ¿Vale? Le añado entradas, salidas. No sigo exactamente la línea. Hago una costa que parezca interesante. Aquí tendríamos la entrada a un río, la dejo abierta y continúo. Vale, está. De hecho voy a hacer un poco más profundo, porque me parece un buen sitio para poner luego un puerto o algo similar. Aquí el río. Vale, con esto tendríamos la línea de la costa. Línea de la costa genérica con un par de ríos. Las costas sí quedan un poco sosas, entonces a mí me gusta de vez en cuando poner algún islote, alguna roca. Sí, por ejemplo, por aquí. Otra isla más grande aquí, por ejemplo. Todo esto, claro, tiene que casar un poco con el concepto que tengáis de vuestro mundo de juego o lo que estéis dibujando. A ver, tampoco, normalmente pondría más islas, pero tampoco quiero poner muchas para que no se nos alargue el tutorial. Pero sería una cosa así. Aquí seguramente habría otra isla o una parte del continente, algún arrecife más, ese tipo de cosas. Pero bueno, no vamos a darle más vueltas. Con esto tendríamos definida la línea de costa. Para darle un poco más de volumen, yo lo que suelo hacer es, al igual que hice con con el tutorial de montañas y con la mayoría de tutoriales que hago y planos que hago, es definir de dónde viene, dónde pega el sol. Yo siempre suelo tirar de esta esquina. Vosotros de donde queráis. Y en el lado contrario, lo que suelo hacer es las costas que estarían en sombra, las vuelvo a repasar para que tengan un poco más de grosor. Tampoco hace falta exagerar, con darle un poco, que tenga un poco más de grosor es suficiente. No parece gran cosa, pero cuando lo ves terminado en su conjunto, hace que sea un poco más realista, llamémosle, entre comillas. Le da otra textura. No es tan monótono. ¿Veis? Pues eso, es simplemente repasar un poco las zonas en las que estarían en sombra. Darle un poco de grosor a la línea. Vale, hemos engordado un poco la línea en algunos puntos. Lo siguiente que se hace en estos casos es... A ver, hay que dejar claro que tú viéndolo así, no sabes si el agua está aquí o si el agua está aquí. Eso tenemos que dejarlo claro. Y un buen recurso para dejarlo claro es usar las líneas de las olas rompiendo contra la costa. Entonces cogeríamos un rotulador más fino, 0,4, y dibujaríamos siguiendo la línea de la costa. Si hay estrechos muy pequeños, muy estrechitos como aquí, no nos metemos, ¿vale? Los rodeamos un poco. Siguiendo más o menos, intentando mantener la misma distancia, y la línea no tiene por qué ser continua. Veis que yo de vez en cuando la rompo también la línea, no es continua. Simplemente va dibujando lo que sería la línea de las rompientes. Es aquí lo mismo, como esto es muy estrecho, no me meto. Rodeo los islotes o arrecifes o lo que sea que hay ahí. Así. Por toda la costa. Los ríos no cerramos, porque por ahí sale el agua, entonces bueno, queda mejor así. Aquí, por ejemplo, vale, aquí hay más separación, pues vamos a poner que aquí sí se mete la línea esta. Veis que no es complicado, una vez definida la línea de la costa, hacéis la línea de las olas. Aquí también haríamos lo mismo. Y en esta isla, pues haríamos lo mismo. Vale, ahora cogeríamos un rotulador. Lo podemos hacer también con este rotulador, pero yo lo que suelo hacer es coger otro aún más fino, un 0,2 en este caso,
y hago otra nueva línea de olas paralela a la primera. Vale, hacemos otra línea de olas paralela a la primera. Eso hace que quede más claro todavía y le da otra vistosidad a dónde está, qué parte es agua y qué parte es tierra. Aquí, por ejemplo, que antes sí nos hemos metido entre el islote y la costa con las olas, ahora no lo hacemos, ahora vamos por fuera. Y aquí hacemos lo mismo. Vale, con esto tendríamos ya definido la costa en sí. La costa con el mar y la tierra bien separada. Si queréis ir más allá, esto ya es más complicado y un poco más tedioso, sobre todo si tenéis mucha costa, lo que podéis hacer es, para darle un aire más clásico, más estilo plano antiguo, es coger de esa segunda línea de olas hacia afuera, marcáis unas líneas paralelas, como de olitas así. A veces más largas, a veces más cortas, que partan de la segunda línea de olas hacia afuera. Esto lo de otra cosa, a ver, lo voy a hacer solo en esta isla porque si no vamos a estar mucho tiempo haciendo todo. Para dar otra vistosidad. Hace que sea más vestido, pero siempre si quieres un estilo más antiguo. Si quieres hacer este tipo de cosas siempre puedes darle de vez en cuando a algún grupo por el mar para rellenar algún grupo de olitas también. Pero bueno, haciéndolo así, sin meterte en estos berenjenales de hacer todas estas rayitas que tienes que preocuparte de que estén todas paralelas, que no te tuerzas, porque si no queda bastante mal. Solo haciéndolo así, ya queda muy bien. Si queréis ya meteros en más complicaciones, podéis hacer esto. Yo luego también lo que suelo hacer es a las costas de vez en cuando les hago alguna rayita así, para darle un poco de textura. Así un poquito. Taca, taca, unas rayitas. Para romper un poco. No voy a hacer por el interior porque lo que estamos haciendo son costas y no estamos haciendo ahora mismo lo que es la tierra en sí. Vale, yo creo que con esto, sin pararme a mucho detalle porque nos alargaríamos, tendríamos ya definido cómo se hace una costa. Una costa sencilla. Definida la línea de la costa, dejando abiertas las entradas de los ríos. Y haciendo la doble línea de olas para dejar bien claro qué parte es agua y qué parte es tierra. Tomo un pequeño descanso entre tanta agua para deciros que le deis al like si no lo habéis dado, que parece que no, pero ayuda mucho. Que si no estáis suscritos, pues aprovechéis para hacerlo. Y que todo esto está financiado por un Patreon, cuyo enlace dejo abajo, que si os apuntáis también, pues sería lo más maravilloso del mundo. Hecho esto, pasaremos a dibujar ríos. Vamos a coger, por ejemplo, este de aquí. Y vamos a dibujar cómo sería el río. Hay que tener en cuenta, con los ríos hay que tener en cuenta varias consideraciones, ¿vale? Si queremos ser realistas o puristas. Que, por ejemplo, los ríos, normalmente, como norma general, en la naturaleza, no se bifurcan. Es decir, si esto es la costa y de aquí viene un río, los ríos casi nunca hacen esto. Si el agua está fluyendo hacia ahí. Los ríos casi, vamos, en muy raras ocasiones se ven ríos que se bifurquen en dos. No se suele dar. Así que procurad, menos mal. Estos son mapas de fantasía, podéis hacer lo que queráis, pero si queréis un mínimo de realismo y tal, procurad evitar este tipo de cosas. Lo que sí hacen los ríos es confluir. Puede venir de aquí un afluente, de aquí otro, y llegar todos a la costa. Esto sí se da, esto no hay problema en hacerlo. Entonces vamos a hacer un río que tenga sentido. Por ejemplo, que tenga dos afluentes, pero que no se dividan luego, ¿vale? Vamos a tirar por ese camino. Voy a seguir con el 08. Quizás si es una zona muy congestionada, con muchos ríos, muchas montañas y mucho tal, igual queda demasiado recargado. Pero bueno, yo creo que para que se vea aquí es lo más claro. Los ríos tienen que partir de algún sitio. Normalmente los ríos parten de las montañas. Vamos a dibujar una montaña aquí. Igual que la del tutorial que hice de montañas. Tenemos una pequeña montaña. Para tener un punto de partida. No voy a hacer algo mucho detalle, que esto no es un tutorial de montañas, es un tutorial de
de costas, ríos, agua en general. Vale. Aquí tenemos una montaña. Y de esa montaña va a partir el río. Normalmente lo que hago, se coge un lápiz o lo que sea y se define por dónde va el río. Los ríos pueden ser más rectos, menos, tener más meandros, más curvas. Eso es lo que se quiera, lo que en cada caso se considere que es lo ideal. Se define un poco el río. En este caso parte de esa montaña. Escondemos aquí detrás de esta ladera, surge de ahí y ya está. Cogemos el rotulador y lo repasamos. No tiene por qué ser siempre la misma anchura, ¿eh? Los ríos hay veces que son más estrechos, a veces hay zonas en las que son más anchos porque hay más corriente. A ver, aquí lo he hecho claramente, lo he hecho muy ancho, ¿vale? Un río seguramente se iría estrechando según va hacia arriba. Mira, al final no le hemos hecho, no le he hecho el otro afluente. Vamos a meterlo aquí, aunque esté aquí un poco metido con calzador, vamos que de aquí viene otro afluente. Vamos que de ahí viene otro. Esto luego habría que borrar esta rayita que los une. Al igual que con las costas hemos dado un poco más de grosor a la zona de sombra, pues en los ríos vamos a hacer lo mismo. La zona de sombra le vamos a poder dar un poco más de grosor, tampoco sin exagerar para que no quede muy recargado. Vale, ahí lo tenemos. Y cogemos con el rotulador pino, en este caso el que usó para la segunda línea de olas. Y le damos un poco, dibujamos un poco el caudal del agua. Con esto tendríamos ya dibujado un río. Con dos afluentes en este caso, que parten de una montaña solitaria. Parten los ríos y llegan aquí al mar. Sencillo y resultón. Ya os he dicho, los he hecho muy anchos, ¿vale? Normalmente los ríos habría que hacerlos un poco quizás más estrechos para que quede más realista. Pero quería, bueno, que se viera bien aquí en el tutorial cuando lo dibujo. Otro elemento que habría que dibujar serían lagos, por ejemplo. Vamos a dibujar aquí un lago. Vale, consideraciones, al igual que hemos hecho ciertas consideraciones con los ríos, vamos a tener algunas consideraciones con los lagos. Los lagos, como norma general, a menos que sean lagos que pierdan agua por evaporación, por ejemplo, o en un mundo de fantasía, en un sumidero que va al submundo o lo que sea, los ríos normalmente tienen que tener un sitio por el que desaguar. O sea, básicamente tienen un sitio por el que sale un río, llamémosle, de ese lago para desaguar al mar, a otro lago o donde tenga que ir. Y como norma general, solo hay un desagüe, un sumidero, un sitio por el que pierde agua el lago. Como norma general, es así. Al igual que los ríos, también puede tener múltiples afluentes que lo llenen, pero solo uno que lo vacíe. Pues aquí vamos a hacerlo así. Vamos a dibujar un lago. Pongamos que tiene esta forma. Veis que le he dejado varios sitios por los que se va a entrar el agua. Pero el agua solo va a salir, solo va a desaguar por esta. Aquí pues tiene varios ríos que vienen de donde vengan. No nos preocupa ahora mismo. Ponemos que vengan otras montañas, de otros lagos o cualquier cosa de eso. Al igual que hemos hecho con el río y con las costas, le damos un poco más de grosor a la zona sombría. Un poco sin pasarnos, sobre todo en los ríos, sin pasarnos, para que no quede muy recargado. Vale. Y con esto tendríamos el lago ya dibujado. ¿Qué tendría el lago? Para darle un poco de vida, un lago puede tener dentro una isla. Siempre viene bien que tenga también con su sombra una isla. ¿Qué habrá en esa isla? Pues bueno, habrá que ir a explorar. Cogemos el rotulador 04 este que hemos usado y le damos, al igual que a la costa del mar, pues a la costa del lago le damos sus ondas. Aquí no serían tanto olas que rompen porque realmente es un lago, no van a romper muchas olas. La isla también. Pero es una buena forma de definir que eso es agua, que quede claro. Con el siguiente que es un poco más fino, otra segunda línea. Y los ríos lo mismo que hemos hecho. Dibujamos un poco. Con esto ya tendríamos dibujado un lago con varios afluentes. Lago chiquitín, no me cabía muy grande aquí. Y luego que desagua por aquí. Si le queremos dar un poco más de vida a la costa, que no sea toda tan plana, podemos dibujar acantilados. La forma de dibujar acantilados es sencilla. Cogemos el rotulador, por ejemplo el 08,
para seguir con el grosor que teníamos en la costa, y pongamos que esta parte es más abrupta. Entonces lo que haríamos, le damos una segunda línea. Y aquí, por ejemplo, también le damos una segunda línea, siguiendo la primera que habíamos hecho. Varios sitios los que queramos que la costa sea más abrupta, y cogemos luego con el fino y le damos unas rayitas. Vale, ahí tenemos acantilados. Aquí lo que acabamos de dibujar son unos acantilados. Estas zonas son zonas de acantilados en la costa. Aquí lo hemos hecho en salientes, pero pues lo mismo que haces en salientes lo puedes hacer aquí dentro, por ejemplo. Haríamos lo mismo, haríamos una segunda línea más interior a la que hemos hecho de la costa. Y haríamos lo mismo. Cogeríamos con este y algunas rayas así. Pues si lo fuéramos a colorear, seguramente daríamos color gris o algo así de roca. Y luego, en caso de que quisiéramos una playa, yo en las playas lo que suelo hacer, en vez de con el rotulador tan gordo que hemos usado ahora, cojo uno más fino, 0,4 por ejemplo en este caso. Hace lo mismo, pero haces así un poco línea más discontinua. No es un corte abrupto. Y le pones arena, ¿vale? Unos puntitos. Ya está. Esto es una playa. Sencilla, no sin complicarse mucho, y yo creo que en el plano ya queda claro lo que es. Una cosa que preguntasteis en el directo que hicimos con dudas era cómo dibujar, por ejemplo, pantanos y demás. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, las zonas encharcadas y demás suelen partir de ríos. Entonces vamos a dibujar ríos. Dibujamos un río. Dibujamos aquí un río. Y lo vamos a ensanchar. Ese ensanche va a ser un poco artificial porque no va a ser tal río como tal, pero ensanchamos la zona que va a ser pantanosa, es esta, pongamos. Por aquí vuelve a desaguar. Pues toda esta zona interior lo que hacemos son subríos. Vamos cerrando así como que fueran islitas. Esta digamos que es una zona poco profunda en la que el río sea abierto. Y estas son zonas pantanosas que asoman. Para dejar claro que son zonas pantanosas, lo que suele ser interesante es que las zonas pantanosas tienen vegetación. Pues hacéis eso, vegetación. A una línea así, para que se vea que están húmedas, que acaban de salir del agua. Esta puede ser una zona así pantanosa. Dibujaríamos lo mismo que hemos hecho antes. Línea del agua que está corriendo entre esos islotes. Y por fuera también podemos hacer un poco una línea, algo de vegetación. Y esto sería pues una zona pantanosa. Si queremos hacerla todavía más sencilla, sin complicarnos tanto, podemos obviar esta parte que hemos hecho aquí de islotes o trozos de arena y hacerlo directamente sin ello. Haríamos el río. Normalmente en las zonas pantanosas es que el río va despacio, entonces suele ser interesante que tenga meandros. Curvas estas de los ríos. ¿Sí? Zona de sombras. En este caso no le pondremos acantilados, porque no, en las zonas pantanosas suele ser porque el río se ha abierto, humedece mucho la tierra, entonces que si hay pantanos eso no tiene tanto sentido. Hacemos lo mismo que hemos hecho aquí en el exterior. Cogemos con un rotulador un poco más fino y dibujamos líneas. Un pequeño charcamiento así de agua. Su sombra también, por donde corresponda. Y dibujamos algo de vegetación. Sobre todo saliendo de esas charcas. Así, a un punto, porque son zonas húmedas, sucias. Vale. Dibujaríamos pues
las líneas del agua, como hemos hecho otras veces. Y con esto tendríamos una zona pantanosa. A mí, sinceramente, yo he usado más este estilo. Porque es más sencillo de dibujar que este otro estilo. Este tiene más peso, más contundencia. Me parece que, a menos que sea un sitio especialmente importante, un estancamiento de agua, un pantano especialmente importante, que además vaya a tener alguna, pues mira, pues aquí está el castillo de no sé qué, o algo así. Yo tiraría más por hacerlo de este estilo. Es más decorativo, sí que es cierto que sabes que cuando se meta en esta zona de territorio va a estar encharcada y demás, pero a nivel visual tiene mucho menos peso y mucho menos protagonismo que esta otra. A mí, como norma general, me gusta más esta. Con esto ya deberíamos ser capaces de dibujar ríos, lagos, pantanos, costas marinas, un poco en general todas las masas de agua que hacen falta en un mapa o en un plano cuando lo dibujas. Así que yo creo que vamos a ir parando ya y voy a ir preparando el siguiente tutorial, a ver de qué toca.